Algunas personas sonríen a tu lado mientras urden planes en la sombra. Escuchas palabras tiernas y abrazadoras, pero detrás hay corazones guiados por oscuros propósitos. Vivimos tiempos complejos, no solo por la confusión global, sino porque las fuerzas adversas ahora se ocultan tras rostros que imitan lo común. Están caminando en nuestras calles, entrando a nuestros hogares y sentándose incluso en nuestros templos. Y muchos no lo sospechan. Este mensaje no es un simple aviso, es una alerta del reino espiritual. El Espíritu Santo te está despertando para que abras los ojos interiores, porque algunas personas que te rodean fueron enviadas para minar tu fe, desorientar tu camino y alterar tu destino. Sin discernimiento, puedes quedar atrapado sin darte cuenta, tal como Dalila atrapó a Sansón o como Eva fue engañada por la serpiente. El adversario no necesita llevar cuernos, llega disfrazado de simpatía, de consejo amigo, de elogios. ¿Estás preparado para reconocer esas trampas oscuras? Abre tu mente, Dios quiere enseñarte a ver lo invisible. Los disfraces del mal se mezclan entre nosotros. No todos los que sonríen son genuinos, ni toda compañía es bendición. Esta es una de las realidades más ignoradas hoy entre los creyentes. Hay quienes entran en tu vida con apariencia de santidad, hablan de Dios, oran junto a ti, recitan versículos. Sin embargo, por dentro, se guían por intenciones marcadas por el engaño. El apóstol Pablo ya nos advirtió, incluso Satanás se disfraza como ángel de luz, y lo dijo hablando a la iglesia, a personas comunes. El enemigo sabe que para engañar a quienes viven como hijos de la luz, debe parecer luz. Si esta palabra ya está tocando tu corazón, te invito a darle me gusta a este video y a suscribirte al canal. Así ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan una palabra del cielo. No llega gritando, sino susurrando. No derriba de un golpe, corroe con lentitud. Su método más efectivo es esconderse tras rostros familiares, voces que asesoran, gestos que aparentan cuidado pero contienen envidia, rencor o celos disfrazados de afecto. Es por eso que muchos creyentes se sienten espiritualmente debilitados hoy. No es que se alejaron de Dios, sino que dejaron pasar influencias silenciosas disfrazadas de amistad. ¿Cuántas veces tu paz fue robada tras una conversación? ¿Cuántas veces saliste de una reunión sintiéndote exhausto, confuso, herido? No fue solo la conversación, fue la contaminación espiritual encubierta. La Escritura nos advierte sobre falsos siervos, maestros engañosos, hermanos de apariencia. Y lo falso no se ve como obvio. Su verdad aparente es lo que lo hace peligroso. Por eso discernir no es un lujo, es una urgencia. Estamos en guerra espiritual, y esa guerra no se gana con ingenuidad emocional. Los agentes del mal no anuncian con carteles su veneno, vienen con dulzura, con promesas de ayuda, con falsas alianzas. Poco a poco erosionan tu fe, despiertan tus inseguridades, te hacen dudar del llamado divino. Peor aún, llegan a cuestionar la misma presencia de Dios en tu vida. No es casualidad, es estrategia infernal. Por sus frutos los conoceréis. Pero ¿qué sucede cuando esos frutos tardan en aparecer? ¿Cuando el veneno se mezcla con afecto? ¿Cuando la falsedad viene envuelta en piedad? El discernimiento espiritual es la única defensa real contra esas trampas. Sin él, abraza serpientes pensando que son ovejas. Recuerda a Eva, la serpiente no la atacó con violencia. Ella cuestionó, generó dudas, pareció estar ofreciendo ayuda. Eva cayó no por ver algo aterrador, sino por ver algo atractivo. Así actúan los disfraces del mal. El adversario no se presenta como destructor, ofrece nuevas visiones, libertades, posibilidades. Por esa astucia, muchos son corrompidos dentro de iglesias, hogares, relaciones. Lo que debes entender es que el mal no actúa solo con manifestaciones visibles, opera por influencia, por manipulación sutil. Una persona bajo esa influencia se vuelve instrumento silencioso de destrucción. El enemigo usó a Pedro para intentar descarrilar a Jesús, a Judas fingiendo lealtad, a Ananías y Zafira para mentir delante del Espíritu Santo. Todos estaban aparentemente en medio del pueblo de Dios. Esta advertencia no busca sembrar desconfianza, sino despertar a quienes caminan dormidos. Porque quien ignora esta realidad vive vulnerable. Y quien está vulnerable, tarde o temprano cae.
Dios no quiere que desconfíes de todos, quiere que aprendas a reconocer la voz del Espíritu cuando algo no parece encajar. Muchas veces ese alerta ya estaba ahí, pero preferimos ignorarlo. Esa inquietud, esa presión interior, ese malestar inexplicable. Es la voz de Dios intentando decir algo. Esa voz siempre habla, dependerá de ti si escoges escuchar o callar. El costo de ignorarla es permitirse ser envenenado gota a gota, hasta que el espíritu quede exhausto. Entonces, ya no hay hambre por palabra, ni sensibilidad para lo santo. Todo parece en orden, mientras un fuego interno se extingue por dentro. Clama hoy, Señor, muéstrame las personas que me rodean. Dame visión espiritual, discernimiento para distinguir lo que viene de ti y lo que viene del adversario. Porque Jesús dijo que trigo y cizaña crecen juntos. Si no aprendes a distinguirlos, podrías ser asfixiado por lo falso, aunque venga cubierto de afecto. Y muchas veces, quienes te cubren de elogios hoy pueden ser quienes sabotean tu fe mañana. El enemigo no golpea con temor, seduce con atracción. No usa violencia, seducción. Y sin la presencia firme de Dios, no tendremos la fuerza para resistir. Pablo fue claro, no es de maravillarse, porque el propio Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso implica que discursos bonitos pueden estar cargados de engaño. O incluso oraciones públicas contaminadas. Hay líderes carismáticos, religiosos, influyentes, que sin saberlo son canales del enemigo. Solo quienes viven en santidad, en oración y en conocimiento profundo de la palabra logran discernir. Lo ocular solo ve apariencia, el espíritu ve trasfondo. Quien es espiritual evalúa todo. No se trata de condenar, se trata de preservarse. Dios no te da discernimiento para juzgar, sino para proteger. Y en este tiempo Él llama a su pueblo a despertar, la ingenuidad ya no es opción. Es hora de caminar con sabiduría en la luz. Porque aunque los disfraces del mal proliferan, quien camina con Dios no será engañado. El discernimiento, ese don olvidado que puede salvar vidas. Hay una diferencia abismal entre ver con los ojos físicos y discernir con los ojos del espíritu. Observar implica captar el escenario externo, pero discernir significa percibir lo que se mueve tras las apariencias. Muchos creyentes saben leer conductas, pero pocos logran escuchar las intenciones del corazón. Observan acciones, pero no captan lo que Dios está revelando más allá del disfraz. Lamentablemente, el don del discernimiento ha sido descuidado como si no fuera una necesidad vital para quienes desean vivir alineados con el propósito divino. En realidad, no se trata de sospechar de todo ni emitir juicios apresurados, sino de cultivar un sentido espiritual maduro, un don del Espíritu Santo que florece en quienes caminan en santidad y permanecen en conexión constante con el Padre. Hebreos 5:14 nos enseña que los alimentados con comida sólida han desarrollado esos sentidos capaces de distinguir el bien del mal. Esto revela algo fundamental: el discernimiento brota de una madurez espiritual profunda. La carencia de este discernimiento ha llevado a muchos a rupturas emocionales, a quedar atrapados en relaciones tóxicas, a perder el rumbo espiritual o incluso a colapsar moralmente. Imagina cuántas decisiones erróneas nacieron de un consejo engañoso, cuántas rutas desviadas se iniciaron confiando en alguien que parecía tener luz pero albergaba sombras. Todo eso podría haberse evitado si se hubiese buscado el discernimiento. Este no se fundamenta en la lógica humana, sino en la sintonía con el espíritu. La historia de Salomón en un Reyes 3 ilustra esto con luces totales. Dos madres reclamaban ser la verdadera progenitora de un niño sin evidencia clara. Sin embargo, el rey soberano no se dejó llevar por lo evidente. Ordenó partir al niño por la mitad, exponiendo el amor verdadero. Solo aquel que estaba dispuesto a sacrificar lo que más amaba por el bien del otro merecía llorarlo vivo. Ahí radica el discernimiento. No se conforma con lo aparente, alcanza lo profundo del ser. En nuestra vida diaria, enfrentamos situaciones similares, donde las palabras bonitas enmascaran motivaciones enigmáticas. Sin discernimiento, nos seducen lo que suena justo. Con él, podemos sortear trampas, esquivar heridas disfrazadas de cariño y continuar firmes en nuestro propósito divino. Incluso Jesús, frente a los fariseos, no se dejaba engañar por el vocabulario religioso o la apariencia de devoción. Él leía los corazones ocultos. Y es ese mismo discernimiento que el Espíritu desea despertar en nosotros,
esa capacidad de distinguir lo que viene del Altísimo de lo que proviene de las tinieblas, aunque use la misma vestimenta. Hay quienes pronuncian el nombre de Dios, pero no dialogan con él. Hay líderes que citan la Biblia, pero no se sostienen en sus enseñanzas. Hay amistades que aconsejan, pero sus consejos esconden trampas estratégicas. Sin discernimiento, todo parece aceptable. Con discernimiento, lo que estaba oculto queda expuesto. ¿Y cómo desarrollarlo? La Escritura lo dice, ejercitados por la práctica constante. No es cuestión de sentimientos repentinos, sino de una vida entrenada en comunión diaria, alejándose del contaminante, alimentándose de la palabra y caminando guiado por el Espíritu en cada decisión y relación. Aquí va una verdad que incomoda, pero es imprescindible. Muchos no quieren discernir porque discernir requiere valentía y acción. Si el Espíritu señala una presencia que no proviene de Dios, hace falta el coraje para alejarse. Si revela un entorno tóxico, es necesario retirarse. Pero muchos prefieren la comodidad a la obediencia. Sin embargo, obedecer al discernimiento preserva el alma. Este don también protege tu fe, porque cuando no discernes, las doctrinas mal disimuladas y los líderes carismáticos pero desviados pueden derribarla. Con discernimiento, la fe se hace fuerte, no porque apoyamos en seres humanos, sino porque está cimentada en revelaciones del Espíritu. Hay días en que todo parece estar bien, pero internamente algo no encaja. Esa inquietud, esa presión sin causa aparente, es el Espíritu alertándote. A veces susurra, no grita. Quien entrena sus oídos, lo oye. Quien cultiva un corazón sensible, responde. No se trata de volverse frío o desconfiado, sino sabio e intuitivo. Jesús era accesible y compasivo, pero jamás ingenuo. Se entregaba al Padre, no a todos los hombres, porque conocía los corazones. Así debemos ser nosotros, llenos de amor, guiados por el Espíritu, disponibles para servir, atentos a la voz del Altísimo. El discernimiento es esa bendición tan poderosa como olvidada, esencial para quienes anhelan vivir con libertad espiritual. Es lo que separa a los que andan en espíritu de los que se quedan en la carne. Es lo que preserva la pureza del corazón, protege el propósito y evita que caigamos víctimas de las mentiras disfrazadas de verdad. Si deseas caminar junto a Dios con claridad y firmeza, ora conmigo. Señor, abre mis ojos espirituales, enséñame a discernir. En medio de muchos sonidos, que pueda reconocer tu voz. En muchas manos extendidas, que sepa cuál fue ungida por ti. En medio de tantas oportunidades, es vital aprender a seleccionar solo aquellas que provienen del cielo, y descartar las que lucen como luz pero en realidad ocultan sombra. El discernimiento no es un lujo, es el escudo que protege el alma. Quien lo busca con sinceridad recibe cobijo contra trampas invisibles que esperan a una mente distraída. Con discernimiento, se camina con propósito, con protección, con paz. Los signos de una influencia espiritual maligna no siempre son escandalosos. Muchas veces se acerca en silencio, con una sonrisa amable, apariencia suave. Pero un corazón guiado por el Espíritu no se deja engañar por lo superficial. Jesús declaró claramente en Mateo, «Cuídense de los falsos profetas, vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Sus frutos los delatan». Hay quienes aparentan dulzura, pero en sus palabras hay veneno. Son personas que usan el nombre de Dios mientras caminan al lado de la mentira. Y la verdad se descubre en los frutos. La influencia oscura deja señales, y quien camina con discernimiento sabe identificarlas, no para condenar, sino para protegerse. Uno de los primeros indicios es la manipulación. Gente que controla emociones, decisiones, todo gira en torno a su persona. Se alimentan del poder emocional que ejercen, usando culpa, victimización o seducción. Mientras tanto, destruyen lentamente tu libertad espiritual. Otro indicio es la división. Donde pasan, siembran rencor, desconfianza, chismes. No construyen puentes, los destruyen. Provocan conflictos disfrazados de preocupación. Nunca asumen su parte de responsabilidad. Se hacen las víctimas mientras son el caos en silencio. Y tal vez el signo más peligroso de todos, las palabras encantadoras con intenciones podridas. Saben exactamente lo que necesitas oír, como parecer tiernos y comprensivos,
Pero detrás de cada elogio hay un plan para desviarte, distraerte de Dios y enredarte emocionalmente. Los cumplidos vacíos son como fruta envenenada, deliciosa al principio, destructiva al final. La irreverencia espiritual también es señal. Personas que se burlan de lo sagrado, que trivializan la fe con bromas. Esa irreverencia parece humor, pero no lo es desprecio al Espíritu Santo. La burla no está solo en las palabras, también en actitudes que banalizan lo que es santo. Si tras hablar con alguien te sientes más confundido, inquieto, perdido, algo anda mal. Dios es paz, el enemigo trabaja con desorden emocional. Lanza dardos de duda, distorsiona tus pensamientos, usa incluso a tus seres queridos como emisores de confusión. La seducción espiritual no siempre es física, a veces es una emoción envolvente. Hay personas que te cautivan, te atraen a tal punto que tu atención empieza a volcarse hacia ellas y no hacia Dios. Ocurre en amistades, parejas, mentores espirituales o en la misma comunidad de la iglesia. Si te encuentras más dependiente de una persona que del llamado divino, hay peligro. Otro signo evidente es la desobediencia disfrazada de razón, personas que saben la Biblia, pero no viven conforme a ella. Siempre encuentran una excusa para torcer la verdad en favor de sus deseos. Esa actitud contamina, erosiona poco a poco la firmeza de tu fe. El ejemplo más claro es Judas Iscariote. Caminaba con Jesús, fue testigo de milagros, participó en reuniones santas, y aún así su corazón fue corrompido. Jesús nunca sospechó de él. Eso demuestra cuánto el maligno se disfraza de familiar. Judas besó a Jesús, pero ese beso fue un acto de traición. En el Edén ocurrió lo mismo, la serpiente no atacó con violencia, habló. Planteó dudas. Eva cayó no por miedo, sino por deseo. Esa es la astucia del engaño espiritual, atrae. No te aleja, te seduce sutilmente. Por esto, es indispensable que el creyente aprenda a evaluar los frutos. Quien intenta minar tu paz, debilitar tu fe, insinuar dudas, encadenarte emocionalmente o generar confusión constante, no está siendo usado por Dios. No importa si canta bien, predica bonito o te hace reír, los frutos revelan la esencia. Aplicar este principio requiere valentía, porque muchas veces lo que te lastima viene de alguien que amas, un amigo, un familiar, tu pareja, un líder. Alejarse de esa influencia puede ser difícil, pero permanecer bajo ella es abrir una puerta al tormento espiritual. Dios quiere verte libre, fortalecido. Es necesario pedir sabiduría, no para romper relaciones, sino para discernir. El Espíritu sopla, pero la decisión de obedecer la tomamos nosotros. Ignorar la voz interior del Espíritu cede terreno. Y el costo es alto. Un corazón contaminado se distancia del altar, le pierde el gusto a la oración y se vuelve ciego a la presencia de Dios. Por eso, observa, quien te acerca a Dios, quien edifica tu fe, quien te confronta con amor, es enviado por Él. Quien siempre elogia pero te consume espiritualmente, quien aconseja sin practicar lo que predica, quien genera caos sin reconocer su parte, no puedes exponer tu alma a esa influencia. Tu fe es valiosa, tu llamado es enorme. Tu comunión con Dios vale más que cualquier lazo humano. Si debes cortar vínculos, hábitos o ambientes, hazlo. Todo nexo con el enemigo debe romperse antes de que se vuelva prisión. La libertad empieza cuando decides mirar los frutos y obedecer al Espíritu. Como el Espíritu revela lo invisible, descubre verdades que los ojos naturales no alcanzan. Lo evidente engaña, lo falso se pasea de civilizado, lo que parece noble puede ser venenoso. Pero el Espíritu ve lo oculto, desenmascara lo encubierto y conduce con seguridad a sus hijos. Por eso, quien anda en espíritu no es fácilmente engañado. El Espíritu muestra, susurra, alumbra lo que permanece en tinieblas. La mayoría camina guiada por lo que ve, toca, escuche. Pero quien vive en el Espíritu aprende a depender de una voz interior, del discernimiento cultivado en comunión íntima con Dios. La sensibilidad espiritual no se conquista con esfuerzo humano ni con inteligencia emocional. Surge de una presencia constante de Dios en el interior, de vidas marcadas por oraciones profundas, ayunos que silencian la carne, comunión diaria con la palabra y un compromiso auténtico con la santidad. El Espíritu Santo no revela verdades a quienes viven apresurados o indiferentes.
Él se manifiesta a quienes se detienen para escuchar, a quienes se consagran para ver, a quienes dejan el ruido del mundo para captar el susurro divino. Cuando habla, todo cambia. Alguien que parece inocuo es mostrado por el Espíritu como terreno minado, un entorno acogedor puede estar contaminado, una propuesta que suena saludable puede ser una trampa disfrazada. Si hasta ahora esta palabra ha confirmado algo que ya sentías, no olvides dejar tu like y suscribirte. Puede parecer un gesto pequeño, pero es una forma poderosa de expandir esta luz a más hogares. Un ejemplo claro aparece en Hechos 8, con Simón el mago. Había sido bautizado, acompañado a los discípulos, parecía un nuevo creyente. Pero cuando vio que el Espíritu se concedía mediante la imposición de manos, ofreció dinero a los apóstoles para adquirir ese poder. Pedro, no engañado por la apariencia piadosa de Simón, discernió el corazón. Tu dinero sea contigo para perdición. Has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Y lo confrontó con firmeza, sabiendo que no estaba tratando con un error leve, sino con un espíritu de corrupción infiltrado en lo sagrado. Hoy, muchos habrían pasado por alto a Simón como un hermano en proceso. Pero el espíritu de Pedro no negociaba la santidad ni dulcificaba lo incorrecto. Esa percepción solo fue posible porque el espíritu estaba plenamente activo en él. Muchos hoy serían engañados por una fachada similar. El Espíritu Santo no solo revela intenciones ocultas, sino que también te libera de alianzas peligrosas. Hay quienes están atrapados en amistades que erosionan su fe, en relaciones que roban su intimidad con Dios, en consejos que suenan bíblicos, pero son puramente carnosos. El enemigo no entra al hogar con gritos, sino con sutilezas disfrazadas de cariño, y solo el Espíritu puede revelar cuando esa cercanía ha sido disfrazada con oscuridad. No se trata de vivir bajo sospecha, sino de desarrollar un discernimiento consciente. Cuando la comunión con el Espíritu es real, Él mismo te muestra a quién acercarte y de quién apartarte. A veces el alejamiento duele, pero la obediencia a esa voz interna protege al alma. Es preferible experimentar la incomodidad ahora, que soportar más adelante una alianza contaminada. Hay quienes se acercan con halagos y promesas, parecieran tener celo por Dios, pero en realidad son focos de distracción, fuentes de incertidumbre, instrumentos de contaminación emocional. Muchas veces, tu inquietud, ese malestar que no sabías explicar, fue una alerta del espíritu. Pero, para oírle con claridad, la carne necesita silenciarse. El ayuno no es una práctica religiosa vacía, es una herramienta espiritual que atenúa el ruido emocional y amplifica la percepción del espíritu. Cuando ayunas con propósito, oras con sinceridad y te sumerges en la palabra con sed, empiezas a distinguir lo que antes pasaba inadvertido. Los disfraces caen, las máscaras se rompen y la verdad aparece. La santidad actúa como una llave que abre lo invisible, hace del espíritu un huésped, no un invitado ocasional. Cuando eliges la pureza en pensamientos, intenciones y actitudes, te conviertes en un vaso sensible, dispuesto a recibir revelaciones profundas. La impureza espiritual nubla tu percepción, la santidad la agudiza. Cuanto más te acercas a Dios, más clara se vuelve la diferencia entre lo que le pertenece verdaderamente y lo que solo aparenta ser. Vivimos en tiempos donde muchos hablan en nombre de Dios, donde tantas voces parecen autorizadas. Pero el apóstol Juan nos advirtió, no crean en todos los espíritus, examinen si son de Dios. Esa prueba no se hace con emociones, sino desde el espíritu. No todo líder fue enviado por Dios, ni todo consejo es inspirado. No todo llamado proviene del cielo. Por eso no basta saber escuchar, es necesario discernir. El Espíritu Santo no es visitante ocasional, es el guía permanente del verdadero creyente. Él señala caminos, confirma decisiones, corrige rumbos, bloquea puertas peligrosas y abre ventanas de revelación. Pero eso solo ocurre si hay entrega sincera, corazón humildes, ego crucificado y obediencia que supera el deseo de agradar a otros. Cuando el espíritu está confundido, cuando las voces exteriores parecen contradictorias, cuando tienes dudas sobre a quién mantener cerca, busca al espíritu. Él responde. Él indica. Y cuando Él muestre, obedece. Aunque duela. Aunque vaya en contra de tus emociones. Porque el Espíritu Santo jamás yerra. No tienes que vagar a ciegas. No tienes que vivir en la oscuridad espiritual. Hay un Dios que todo lo ve, conoce cada intención y quiere compartir contigo esa visión.
Él te enseña a ver con ojos del cielo. Pero ese panorama solo se revelará a quienes deciden caminar guiados por el Espíritu, no por emociones, alimentados por la palabra, no por opiniones, sostenidos por la santidad, no por costumbres religiosas. En ese ambiente, lo invisible se vuelve visible, lo falso es expuesto y lo oculto se desenmascara. Y en ese lugar de intimidad, serás protegido, fortalecido y dirigido. Porque quien anda con el Espíritu nunca está a oscuras. Ignorar las advertencias de Dios tiene un precio. En ciertos momentos de nuestra caminata con Él habla con nitidez, pero el corazón humano elige silenciar esa voz reveladora. El Espíritu no impone, sino que suavemente orienta, guía, toca. Pero cuando ignoramos esos susurros divinos, la consecuencia no es solo confusión, es sufrimiento, heridas, desvío del propósito. Y esa aflicción no llega porque Dios no alertó, llega porque el aviso fue rechazado. Muchas tragedias espirituales no son el resultado de caídas repentinas, sino de silencios forzados ante señales claras. Dios habló por medio de la palabra, por visiones, por intuiciones, por consejos inspirados. Pero temerosos de perder vínculos, orgullosos o emocionalmente dependientes, muchos prefirieron callar el discernimiento y seguir adelante. El costo es alto. Es fácil afirmar que amamos a Dios, hasta que Él nos pide romper con lo que amamos. El verdadero test de obediencia llega cuando el Espíritu dice, aléjate, y todo dentro de nosotros quiere permanecer. Ese conflicto interno revela cuánto estamos dispuestos a obedecer al Señor, incluso cuando duele. La historia de Sansón y Dalila lo demuestra. Sansón fue ungido para liberar a Israel, pero cedió ante una pasión peligrosa. Su vulnerabilidad emocional lo condujo a una relación que no buscaba su bien, sino su caída. Dalila representaba placer disfrazado, cercanía con intención oscura. A pesar de tantas señales, Sansón prefirió creer en el afecto aparente. Ignoró el peligro y terminó entregando su fuerza, sus ojos y su propósito. El problema no fue su fuerza, sino su obediencia fallida. Muchos creyentes caen, no porque el enemigo sea más fuerte, sino porque ignoran los avisos, justifican lo injustificable, confunden emoción con dirección divina. No toda conexión emocional viene de Dios. Existe una línea entre afinidad del alma y pacto espiritual. Lo que parece bueno puede ser mortal. Lo que suena tierno puede corroer desde dentro. Lo que se presenta como oportunidad puede ser lazo cuidadosamente diseñado para atrapar. Cuando el Espíritu te dice aléjate, no busca aislarte, desea preservarte. Él ve lo que aún no puedes ver. Ese alejamiento puede ser lo que necesita tu vida para seguir viendo con claridad. Si ignoras, renuncias a la protección. La obediencia al discernimiento es el arma más poderosa contra el engaño. No alcanza con saber lo correcto, debes obedecerlo cuando confronta tus deseos. Muchos se vuelven ciegos espirituales, no por falta de revelación, sino por resistirse a ella. La ceguera espiritual es gradual, capa tras capa de ignorar advertencias divinas. Proverbios lo dice claro, hay caminos que al hombre parecen rectos, pero al final conducen a muerte. Este versículo pesa, no todo lo que parece correcto lo es. No toda relación que comienza con alegría termina en bendición. No todo vínculo sellado con afecto es seguro. Muchos hoy cosechan tempestades porque primero plantaron desobediencia. No es un castigo de Dios, es consecuencia lógica de decisiones tomadas en contra de su luz. Él siempre envía señales antes de la caída. Pero cuando el corazón está obnubilado por la carencia emocional, el orgullo o la emoción desordenada, esas señales se descartan como exabruptos o paranoia espiritual. Tal vez tú también sentiste ese pinchazo interior. Tal vez el Espíritu ya te advirtió, te avisa mediante sueños, inquietudes, pero por miedo a perder aquel o aquello que amabas, la silencias. Ignoraste ese clamor interno y seguiste adelante. La era de la ceguera debe quedar atrás. Es momento de abrir los ojos espirituales. El Espíritu no habla en vano. Nunca despierta tu corazón por capricho. Si insiste, es porque ya hay un riesgo real. Porque te ama. Porque te está cuidando del peligro que parece inofensivo. Y la decisión está en tus manos. Obedecer su voz y proteger tu alma, o insistir en tu propia voluntad y recibir las consecuencias de la desobediencia.
No sirve orar por liberación mientras se mantiene abierta la puerta del engaño. No sirve pedir guía si avanzas por caminos que el Señor ya declaró como no permitidos. No sirve clamar por paz si te alimentas de conexiones que siembran tormento. El Espíritu no va a gritar. Seguirá susurrando, pero llegará un momento en que ya no serás tú quien decida si obedecerle o no. Cuanto antes respondas con obediencia, antes tu alma encontrará descanso. Porque hay paz reservada para quienes obedecen. Hay una ligereza sagrada que brota cuando dejas ir lo que Dios no permitió quedara. Hay un nuevo comienzo aguardando a quienes confiesan: Señor, prefiero tu voluntad sobre la mía. Es en ese acto de entrega donde el cielo abre, la visión se alinea y el corazón respira libertad. No ignores las señales. No postergues la ruptura con aquello que Dios ya declaró como peligro. El tiempo de despertar llegó. No minimices lo que el Espíritu señala como peligroso. El mismo Dios que te alerta también sostiene a quienes obedecen. Él no falla, no engaña, ni guarda silencio sin propósito. El tiempo de insistir en caminos equivocados se ha agotado. Este es el momento de escuchar. Este es el momento de obedecer. Es hora de confiar en que, aunque duela, la separación que Dios ordena marca el principio de una liberación mucho mayor. Y quien obedece, aunque camine solo, jamás está desamparado. Despierta, Dios te está llamando para discernir y proteger tu hogar. Porque el enemigo no siempre entra de frente. A veces se introduce con elogios, aparentes gestos de cariño, apoyo. Se infiltra por la sutileza de un consejo seductor, por la cercanía emocional no examinada con verdad. Si un cristiano está dormido, si no es guiado por el Espíritu, si carece de ojos entrenados por la palabra y el Espíritu, termina entregando las llaves de su casa al enemigo que parecía ser aliado. Por eso el llamado es claro. Despierta. Sal de la distracción. Rompe con la pasividad. Porque hay fuerzas invisibles operando mientras finges que todo está bien. Hay voces influyendo en la mente de tus hijos. Ambientes templando el corazón de tu pareja. Personas aparentemente inocentes contaminando la atmósfera de tu hogar con charlas y actitudes subrepticias. Esto no es paranoia, sino guerra espiritual. Quien no lo toma en serio, permanece expuesto. Tu hogar no es solamente donde duermes y comes, es el espacio donde tu alma reside, donde tu fe se cultiva, donde quienes amas reciben o rechazan la presencia de Dios. Si descuidas, si no te posicionas, si no discernes, el enemigo hará morada en las brechas que ignoraste. Josué entendió esto. Ante un pueblo dividido, mezclado con pensamientos paganos y creencias corrompidas, él no titubeó: yo y mi casa serviremos al Señor. Esa no fue solo una decisión personal, sino un hito espiritual, un acto de autoridad. Él no solo servía a Dios, defendía lo que le pertenecía, liderando espiritualmente su hogar. Ese mismo espíritu debe despertarse en ti. No basta con asistir a la iglesia, levantar las manos o compartir versículos en redes sociales. Es imprescindible discernir qué permites entrar y permanecer en tu casa. ¿Qué tipo de música llena tus estancias? ¿Qué series y películas se consumen sin filtro? ¿Qué conversaciones se normalizan en la mesa familiar? ¿Qué amistades aceptas sin cuestionar? Dios te llama a cerrar puertas, romper vínculos, decir no a lo aparentemente inofensivo, pero que desmorona tu fuerza espiritual. No puedes seguir tratándolo como trivial cuando eso contiene semillas de destrucción. El mal crece rápidamente con una mínima grieta, con negligencia, con distracción. Un relato ejemplar de discernimiento es el de Pablo en Hechos 16. Una joven con espíritu de adivinación seguía a los apóstoles proclamando palabras verdaderas, pero Pablo no se dejó seducir por su actitud. Discernió el detrás de sus palabras y la liberó en el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces has aceptado como genuino lo que solo parecía correcto? ¿Cuántas veces permitiste sonidos en tu hogar sin evaluar su origen espiritual? No todo elogio refleja verdad. No todo apoyo proviene de lo divino. El verdadero creyente no solo evalúa el contenido, sino la fuente espiritual detrás de lo que escucha. Y esa capacidad solo nace de una comunión profunda con Dios, de oración constante y un corazón en obediencia. En ese ambiente, el Espíritu comienza a revelar lo invisible, pero cuando revela, espera acción.
Discernir no es solo conocer, es actuar, proteger, romper. Requiere valentía, porque a veces el que debemos apartar es alguien que amamos profundamente. Pero si esa conexión es usada como canal de oscuridad, no puede seguir ocupando el lugar de honor. Efesios 5:11 es contundente: no participen de las obras vanas de las tinieblas, antes bien reprendanlas. No es sugerencia, es mandamiento. No se justifica, se confronta y se rechaza. Lo que toleras, refuerzas. Y lo que refuerzas, terminará dominando. Dios te llama a iniciar una limpieza espiritual. Revisa los rincones de tu hogar. Haz una reevaluación de relaciones que parecieron bendición, pero que erosionan tu comunión. Reorganiza la estructura espiritual de tu vida, pon a Cristo al centro y edifica sobre la palabra. Tal vez callaste por miedo a parecer radical. O evitaste confrontaciones para no romper vínculos. Quizás relativizaste actitudes por mantener paz. Pero esa paz basada en omisión es estancamiento. Y el estancamiento apaga la luz. Ya no hay tiempo para convivir con engaños. El enemigo se disfraza, pero el pueblo de Dios está llamado a vivir en la luz, con claridad, con firmeza, con santidad. A decir basta a lo que te aleja del Altísimo, aunque eso cueste tu reputación, tus lazos, tu comodidad. El hogar que sirve al Señor debe estar blindado por la verdad, ser territorio santo, separado de las influencias corruptoras. Esa responsabilidad es tuya. Dios te eligió como guardián del entorno donde vives, vigilante de las puertas, cuidador de los corazones, defensor de la atmósfera espiritual. Este es tu momento de levantarte, de alzar tu voz, de declarar como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. No como una frase cliché, sino como una promesa inquebrantable. No fuiste llamado a ser espectador de la decadencia de tu hogar. Fuiste llamado a luchar por él, con oración, con autoridad, con discernimiento. Cierra las puertas del engaño. Rompe los lazos que te arrastran lejos de Dios. Despierta. Camina en luz. No aceptes como normal lo que el Espíritu ya te mostró que debes rechazar. Cuando te posicionas, el cielo se mueve. Tu hogar se convierte en morada del Señor. Que Dios te conceda ojos espirituales para discernir lo oculto, valor para romper lo que no viene de Él y gracia para defender tu casa con fe y firmeza. Que la luz del Espíritu Santo brille sobre tu vida y ningún disfraz del enemigo encuentre espacio donde reina la verdad. En el nombre de Jesús, que tu hogar sea hogar de paz, de santidad y de la presencia de Dios. Amén. Si esta palabra fue como una respuesta de Dios para ti, compártela. Suscríbete, deja tu like y activa la campanita para no perder ninguna dirección espiritual. Juntos estamos levantando un muro de oración, discernimiento y verdad.